Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a trabajar en el área de matemática los siguientes temas. Pasamos a primer grado y nos vamos al área de matemática. Nos damos cuenta que en la semana 4 vamos a trabajar lo referido a la actividad de hoy, que está dirigido a la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre para el primer año de matemática. Resolvemos situaciones diversas en las que organizamos e interpretamos información. La situación 1 indica lo siguiente. Durante este tiempo de aislamiento social, Mario se comunica con sus amigas y amigos a través del WhatsApp y se propone averiguar cuáles han sido sus actividades favoritas para compartir el tiempo con la familia. Mario aplicó una encuesta virtual a los 100 de sus contactos elegidos aleatoriamente. Cuidado con esta palabra aleatoria. Aleatorio significa al azar. Pueden ser cualquiera. Al azar se han escogido. Luego de esto, se han procesado los siguientes resultados. Obtuvo la siguiente tabla de frecuencia. Bien, otra palabra clave con la que estamos trabajando. Esta es una tabla sencilla. Es un diagrama tabular, pero también se le conoce como una tabla de frecuencias. Aquí observamos las actividades y aquí vemos las frecuencias, que podría tener la simbología de F1, que significa los cuantos estuvieron de acuerdo con esa actividad, ¿no? Y yo veo que, por ejemplo, 22 tuvieron su actividad de juegos de mesa. 5 tocaron la guitarra, 16 un libro y en fin, han habido un grupo de personas que han sido en número de 30 y estas 30 personas han sido las encuestadas, ¿recuerdas? Los 100 de sus contactos. Muy bien. Entonces, ha habido aquí diferentes alternativas. Y estas alternativas, primero la primera, juegos de mesa, han sido 22 personas y así sucesivamente. Y en total, al sumarlas, hemos obtenido 100. Bien, me hace recordar algo. El día de ayer estuvimos en una actividad parecida, donde tuvimos que recordar también qué se desarrollaba. A ver, por ejemplo, aquí. En las siguientes nociones básicas de estadística, vemos la frecuencia absoluta, el famoso FI. Es el número de veces que aparece un dato o un valor. El día de ayer trabajamos eso a través del conteo. A través del conteo, es decir, registramos los cuantos por medio de palitos. Cada palito sumaba un N. En el caso de un rango y la sumatoria de ellos, cuántos había en la frecuencia relativa 1, cuántos había en la frecuencia relativa 2, en la frecuencia relativa 3, en la frecuencia relativa 4 y así sucesivamente y formaban el N. Vamos a ver eso. A ver, ellos son, este es el F1, este es el F2, este es el F3, este es el F4, este es el F5 y este es el F6. Quiere decir que sumados el F1, que son 22, el F2, que son 5, y así hasta el F6, que son 8, suman 100. ¿Qué significará 100? Bien, 100 viene a ser el N, el número total de datos. Esta diapositiva o esta presentación la hemos hecho ayer. Tú tienes todos los recursos a tu alcance. Tú puedes seguir trabajando esta primera parte. Bien, continuamos. Dice, a partir de la situación, resuelve o responde a lo siguiente. 1. Presenta los resultados mediante un gráfico de barras y un gráfico circular.
yo tengo que utilizar un gráfico de barras y un gráfico circular para hacer la representación de esta actividad. Muy bien, entonces nos vamos nosotros al recurso dado para el día de hoy, donde nos habla sobre resolvamos situaciones e interpretamos información. Bien, entonces seguimos avanzando. En la situación 1 es la que acabamos de ver, ¿no es cierto? Actividades referidas, estamos en lo mismo. Ahora vamos a dar continuamos con las actividades 1, 2, 3 y 4. Bien. Entonces dice presenta. La primera actividad dice presenta los resultados mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. Estas son dos formas o dos maneras que podemos utilizar nosotros para representar una actividad estadística. Bien, y aquí nos dice lo siguiente. Nos dice, representamos los resultados en un gráfico de barras. Vamos a resolver parte por parte. En la primera parte, yo tengo acá una representación donde en la parte de aquí que dice actividades está sobre el eje X. En el eje X está ¿quién? Mira, jugar con juegos de mesa, tocar guitarra, leer un libro, cocinar, mirar películas y cuidar el jardín. ¿Qué son eso? Esos son las variables. Las alternativas que yo tengo son variables porque pueden variar. Por eso es que se les denomina variables. Y estas son variables de tipo cualitativo, porque hablan sobre cualidades. Si por ejemplo yo tuviese aquí, digamos que no sean actividades, sino vamos a suponer que sean edades, podría aquí estar, digamos, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Entonces, mis edades, que son las variables, no están dadas a través de estas, que son letras, y yo las relaciono con cualitativo porque viene por letras. Si no están dadas, en el caso de que fuesen números, estaría el 11, el 12, entonces ya todos ellos serían números y ya no serían variables cualitativas, sino serían variables cuantitativas porque hablan de cuántos. Bien, esto es, recuerda, en el eje X, en el eje X. Bien, ahora vamos a ver el eje Y o también el eje horizontal. Tienes aquí para que tú puedas leer un poco acerca de esto. Nosotros vamos acá al eje vertical o el eje Y. En el eje Y están determinados las frecuencias, los cuantos. Recuerda en el gráfico anterior que hemos dicho, bien, ahora vamos a emparejar, vamos a juntar la variable con los cuantos para generar puntos, y esos puntos nos van a dar como resultado gráficos de barras. Bien, vamos a verlo aquí. A ver, continuamos. Y aquí podemos observar. Vemos que aquí se ha habido una intersección de la variable, que en este caso es la actividad, con los cuantos de las frecuencias. Bien, a ver, recuerda, a ver, vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí 22 jugaban, tenían juegos de mesa, y eso debe estar representado aquí. Bien, yo veo y más o menos 22. Bien, ahora vamos a ver cuántos tocaban la guitarra. 5. Bien, y me doy cuenta que también aquí hay 5.
Ahora vamos a la parte de leer un libro. Leer un libro. ¿Cuántos? 16 leían un libro. Y me doy cuenta aquí también que es 15 y un poquito más. Porque se supone, como aquí mis frecuencias están dadas de 5 en 5, porque solamente puede ser de esa manera. Yo puedo colocar, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, o dependiendo la actividad, puede estar trabajando de 0, 5, 10, 15, 20, 25. Pero como hay datos dentro de estas diferencias o de estos intervalos numéricos, yo tendría que dividir en 5 pedacitos. Y más o menos debe estar aquí. Acá es exacto 5. Aquí más o menos 16. Aquí parece un 19. Aquí totalmente segura que son 30. Y cuidar el jardín más o menos quizá un 7 o un 8. A ver, vamos a ver la última parte. Y decía, muy bien, mira, jardinería 8. Bien, entonces hasta aquí vamos haciendo la representación de un gráfico. Recuerda que un gráfico de barras, se utiliza para hacer representación de datos no agrupados, o sea, de solo una sola actividad, o que solamente responde a una variable individual. Aquí solo los que juegan con juegos de mesa. Aquí solo los que tocan guitarra. Aquí solo los que leen un libro. Y de acuerdo a eso, uno mi variable con la frecuencia y determino la parte o el área que va a estar encerrada en una barra. Por lo tanto, este gráfico es conocido como diagrama de barra. Ojo, solo se utiliza para representar datos individuales. Datos que no significan un valor agrupado. Aquí dice, por ejemplo, tener en cuenta que las barras deben tener el mismo ancho y no deben pegarse unas a otras. Bueno, a continuación, después te vas a dar cuenta por qué. Recuerda esta parte, ¿sí? Y ahora continuamos con lo que se trabaja para la segunda parte del problema. Hay que tener mucho cuidado porque nos indica que también quiere una gráfica utilizando un sector circular, un diagrama circular, o también se le conoce como un diagrama de pastel. Entonces, para tener esto, tenemos que ir relacionando un poco más. Yo necesito, además de una frecuencia absoluta, necesito una frecuencia relativa, y esta frecuencia relativa me va a llevar a una frecuencia relativa porcentual. Ese porcentual me va a servir para, en mi diagrama circular, representar qué porcentaje va a ocupar de este diagrama circular, porque no es tan sencillo como el primer diagrama de barras. Bien, entonces yo tengo que tener cuidado con los datos dados en la tabla. Habían 6 actividades, por lo tanto habrán 6 sectores en el gráfico. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, a ver. Bien, entonces continuamos. Jugar con juegos de mesa era una actividad, 2 actividades, 3, 4, 5 y 6. Teníamos ya en la tabla anterior cuántos. Ahora vamos a considerar la frecuencia relativa. Eso es lo que tú has hecho ayer. ¿Qué consideramos como frecuencia relativa? Bien, como frecuencia relativa yo tenía en consideración lo siguiente. Tenía que dividir la cantidad de frecuencia absoluta de mi rango, de mi actividad, entre el n. Recuerda que era el total de datos. En este caso nosotros teníamos sobre 100. Bien, regresamos a nuestra actividad. Entonces, si yo tenía 22, aquí será
22 sobre 100, que sale 0,22, que tiene una equivalencia de por sí numérica al 22%. Por lo tanto, igual continúo 5 sobre 100, que es igual al 5%. 0,16 que equivale al 16% y así sucesivamente. ¿Cómo compruebo que los datos que estoy trabajando son correctos? Cuando al sumarlos voy a obtener 1. ¿Cómo que compruebo que mi frecuencia relativa porcentual es correcta? Cuando al sumarlo voy a considerar 100. Pero ojo, estamos en una parte. Ahora, cuando yo trabajo con un diagrama circular, mi porcentaje, mi porciento, tiene que ser equivalente a unos ángulos, a unos grados, para poder representarlo en mi circunferencia. Entonces, continuamos. Ahí es donde yo voy a hacer lo siguiente. Ojo y mucho cuidado con esto. Bien, y aquí, mira, utilizamos el 360 grados. ¿Por qué? Porque en una circunferencia los ángulos internos equivalen a 360 grados, ¿no? El ángulo es la medida de una revolución. Toda la circunferencia, a ver, todo un círculo va a equivaler a 360 grados. Son 360 grados, ¿verdad? Son 360 grados los que hay en una circunferencia. Estos 360 grados equivalen al 100%, equivalen al 100%. Entonces, si yo quiero representar el 22%, fácil, X grados equivalen al 22%. Y así voy trabajando poco a poco. Hago una regla de 3 simple. Recuerda que esta es una regla de 3 simple directa. ¿Cómo se resuelve? Únicamente tendré que tener en cuenta que se resuelve en cruz. X es amigo de 100 y 360 es amigo de 22. Y X es igual a siempre el amigo de X, que es 100 en este caso, irá como denominador y los otros dos irán de numeradores. Si tú resuelves esto, te vas a dar cuenta que va a ser 79 grados y eso va a ser aquí. 5% equivale a 18, 16, 58 y eso es lo que ustedes tienen que trabajar poco a poco. ¿Cómo compruebo que todo está correcto? Cuando la sumatoria de todo me da 360 grados. Recuerda, el ángulo es un número decimal y puede ser redondeado a un número entero más próximo. Aquí vemos eso. ¿Cómo es que se ha representado? Mis datos iniciales los he convertido primero en un diagrama, un gráfico de barras, y luego esos mismos datos los estoy convirtiendo, los estoy trabajando también en un diagrama circular, aquí, tal como está. Espero que te haya servido de ayuda y cualquier consulta puedes canalizarla mediante tu profesora. Muchas gracias.